noches, bienvenidos a su programa A la Medida. Es un gusto acompañarlos con el análisis de la noticia y por supuesto acompañar el análisis con Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche. Bien, gracias. Aquí ya en jueves con nuestros 3 temas de análisis y a ver, empecemos con alguno de ellos. Has sabido, ¿no?, que desde marzo, más particularmente desde el 23 de marzo, está instaurado el toque de queda. Pero algo está pasando y te voy a pedir de favor que nos digas qué es lo que está sucediendo. Por supuesto, Julio, iniciamos entonces el análisis y le presentamos los datos acerca del organismo judicial, los procesos que se han judicializado por desobedecer el toque de queda. Son más de 26,000 casos los que han conocido los juzgados de turno. El sábado 23 de marzo, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció el toque de queda a nivel nacional, la prohibición de circular en las calles y permanecer en lugares públicos en un horario de las 16 horas a las 4 de la mañana del día siguiente. La decisión la tomó el organismo ejecutivo con el objetivo de evitar la propagación y la expansión del nuevo coronavirus a COVID-19. La Policía Nacional Civil reportó que del 6 de marzo al 13 de julio han sido capturadas 32.309 personas, en su mayoría hombres, por infringir las medidas presidenciales para evitar el contagio a COVID-19. El organismo judicial registró en el sistema que del domingo 22 de marzo al 22 de junio se judicializaron 26.921 procesos. Los jueces resolvieron que los procesados enfrenten un juicio al considerar que desobedecieron el toque de queda y la prohibición de circular sin ningún permiso emitido por alguna institución del Estado. Los datos del organismo judicial detallan que el departamento de Guatemala se registraron la mayoría de casos judicializados, con un total de 7.124 procesos en 3 meses. Y Totonicapán fue el departamento con menos procesos judicializados, con 290 del 22 de marzo al 22 de junio. Las personas capturadas y procesadas pagaron fianzas económicas de 300 a 6,000 quetzales para evitar su ingreso a una cárcel de forma preventiva. Casi para decirle sorprendente, para decirle qué pasa. Bueno, no lo sé qué es lo que está pensando la gente, pero vea estos datos, por favor, porque nos van a servir para el análisis en este momento con Sandy Monroy. Alarmante, Sandy, se torna el conocer la falta de seriedad, pero sobre todo la falta de precaución. ¿Cómo puede ser, Sandy, que sean más de, en este caso, 32,000 los ciudadanos que han desobedecido el toque de queda? De ellos se reporta por parte de las autoridades judiciales que más de 26,000 van a enfrentar proceso penal, esto por violentar las disposiciones presidenciales. También se afirmó que la mayoría de estos 26,000 casos se les aplicó alguna de las medidas sustitutivas, particularmente la que denominamos caución económica, coloquialmente fianza, lo cual significó que para estas personas el desembolso de hasta 6,000 quetzales a efecto de evitar la prisión preventiva, en lo que el proceso judicial en su contra continúa. Pero, Sandy, uno se pone a analizar los números que están bien a detalle y ve que el departamento con mayor número de capturados por la desobediencia al toque de queda es el departamento de Guatemala. Así que ya ni nos extraña el por qué aquí es donde se da la mayor cantidad de contagios también. Efectivamente, Julio, y hay que tomar en cuenta algo. Desde el inicio se estableció una hora para el toque de queda. Sí. Luego de ver el tránsito vehicular y otras situaciones se fue extendiendo. Y ahora, por la época de lluvia, que genera también un poco más de tránsito vehicular, el presidente tomó la decisión de extenderlo hasta las 6 de la tarde. Y aún así todavía vemos que hay personas que siguen incumpliendo. Y lo que llama la atención también, Julio, es que aparte de que incumplen con lo ordenado, con el toque de queda, andan bajo efectos de alcohol. Entonces, esa es otra situación también. Qué bueno que lo traes a colación. Te agradezco por ello porque es verdad. Ahora, de estos 26,000 y pico que se ha judicializado su proceso por la desobediencia del toque de queda, muchos de ellos resulta, como tú dices, Sandy, que están bajo los efectos del licor. Y algunos de estos han inclusive procedido a la agresión en contra de los agentes captores de la Policía Nacional Civil. Entonces, se les ha sorprendido en fiestas, se les ha sorprendido en reuniones, en situaciones que no deben de ser. Nadie dice, ¿verdad?, que todo esto no
pueda hacerse, pero este no es el momento de hacerlo por una simple razón, y esa razón se llama seguridad, se llama sentido común, se llama lógica. El sentido común, Sandy, debería ser el más común de los sentidos, pero a veces parece que no lo es. Y aparte se arriesgan, Julio, porque por ejemplo, al momento que son detenidos por el toque de queda, tienen que esperar el momento para que se les dé a conocer el motivo de su detención, que es uno de los primeros pasos al momento de una captura. Entonces, ahí te arriesgas, porque obviamente compartes con otras personas, no sabes si alguno de ellos incluso es portador del COVID-19. Es correcto. Entonces, te arriesgas de sobremanera por desobedecer esta disposición. Esto que dices es importante y se torna hasta cierto punto inverosímil cuando uno ve las imágenes, y las imágenes las presentamos hace un momento, cómo se da el hacinamiento literalmente en la carceleta de Torre de Tribunales, pero ese hacinamiento se da precisamente por la irresponsabilidad, se da precisamente por esta actitud temeraria, que de temeraria no tiene nada, tiene una situación de rayando en la tontería. Lo único son aquellas personas, ¿verdad? Casi 5,000 y pico de personas que sí lograron justificar que había una emergencia o alguna razón laboral o algo por lo cual estaban circulando. Efectivamente, y cómo olvidar el caso también de este niño que estaba en un parque, que estaba ahí porque no tenía dinero para pagar la habitación en ese momento, y que el juez, la verdad que han tomado también decisiones que se aplauden como esa, ¿no? Donde el juez indicó falta de mérito al final, lo dejó libre, no se interpuso ninguna fianza ni nada, porque obviamente existía la justificación en este caso y como en otros también que ha pasado, ¿verdad, Julio? Así es, Andy. Pero sin duda es importante que no se arriesguen, Julio, porque imagínate, la Policía Nacional Civil el lunes daba a conocer que en este toque de queda prolongado, que inició el sábado a las 2 de la tarde y finalizó este lunes a las 5 de la mañana, batieron récord porque llevaron o registraron una gran cantidad de capturas por infringir el toque de queda. Entonces, es importante se va superando, ¿no? Exactamente, que tratemos este tema porque recordemos que este fin de semana va a pasar lo mismo. Entonces, no queremos que ustedes pasen por una situación similar. No, y aparte de eso, de que se torne incómodo para las personas, es un gasto. ¿Con qué necesidad vas a ir a manchar por lo menos tus antecedentes policíacos? Y no digamos los penales, porque al final de cuentas creo que van a terminar siendo sancionados, aunque sean delitos conmutables. No sé, permíteme pasar otros datos. Es que este tema es terrible. Así que vea usted lo siguiente allá en casa, por favor, y síganos. Salvo aquellos casos de urgencias médicas, de permisos laborales, o de cualquier otro tipo de situación, por ejemplo, personas que estaban a punto de fallecer, sus familiares o una situación de esta, las personas que han roto el toque de queda han actuado con total irresponsabilidad. Sandy, para la situación creada en Guatemala por el COVID-19 pueda finalizar en algún determinado momento que no se visora o no se vislumbre en este instante, hace falta mucho tiempo. Por lo cual es importante hacer un llamado a la conciencia para que cada quien se cuide. Y cuidarse, en parte, es esto también. Las disposiciones presidenciales, que realmente son restricciones, yo lo comprendo, no pueden llegar a ser aburridas, a veces pueden llegar a ser tediosas y hasta molestas, pero en este momento son necesarias. Y de todas maneras, nos guste o no nos guste, son la ley en este país, en este instante, ante estas circunstancias. Hay que cumplirlas, hay que respetarlas. Por supuesto. Yo quiero tratar un punto, Julio, que lo trataste tú y creo que es importante. Hablemos de la economía. No inicia usted algún problema o alguna angustia económica por desobedecer este toque de queda, porque por ejemplo, hay quienes recurren a un abogado particular al cual le tienen que pagar por los servicios brindados. Es correcto. Aparte de ello, la sanción que les imponen o esta caución económica, gracias Julio, entonces hay que tomarlo en consideración. La Defensa Pública Penal, por ejemplo, ha atendido más de 7,500 casos por toque de queda, personas que carecen de recursos económicos y recordemos que es un servicio gratuito. Pero aparte de eso, cuando vemos quienes carecen de recursos económicos, yo no sé ustedes, pero ¿quién dentro de su presupuesto tiene gastos por situaciones legales? Yo creo que nadie. Nadie. A ver, Sandy, en este momento imagínate tú, planteémoslo de la siguiente forma. Bueno, yo tengo ahí 6,000 quetzales que no me sirven, voy a violentar el toque de queda y que me pongan esa caución económica. O sea, ya desde ahí es que parece ilógico, ¿no? ¿Con qué necesidad? Es decir, a ver, ¿cuál era la justificación? Bueno, que estaba aburrido y me reuní con mis amigos a tomar licor. O no sintió el tiempo.
No calculé exactamente, no sentí ese tiempo, como tú dices así. No, por Dios, o sea, ¿qué justificación es esa? Aparte, generalmente pasa, y esto es otra de las cosas, y hay que decirlo, ¿no? Cuando han sido aprendidos, si están consumiendo licor, si están bajo los efectos del alcohol, lo que sucede también es que ni siquiera cargan la mascarilla, obviamente no hay distanciamiento social, se pierden todas esas medidas, y bueno, y después vienen y dicen, ay, mire, me infecté de COVID-19. Hombre, de hasta mucho que no se haya muerto, ¿no? Definitivamente, así que es importante tomar en cuenta todos estos factores y hay que cumplir con las disposiciones. El toque de queda ya llevamos varios meses que se ha establecido, Julio, ya todos deberíamos de estar acostumbrados y saber que a cierta hora pues ya no se puede circular, que hay que estar en casa. Ya todos lo sabemos. A estas alturas yo esperaría que a todos cumpliéramos, pero las estadísticas de las capturas siguen indicando que hay personas que parece que todavía no han entendido que existe un toque de queda. Es correcto, Sandy. Bueno, damos por finalizado este tema y cuando regresemos de la pausa hablaremos del cambio de embajador de Estados Unidos para Guatemala. Vamos a la pausa entonces, regresamos enseguida con este análisis. Ya volvemos. Señoras, señores, no cambien porque nosotros somos A la Medida.